Y ahora, para que nos dé tiempo, tenemos el concepto de herencia, que es cuando queremos crear clases un poco más específicas. Por ejemplo, esto es un vehículo, pero ¿qué pasa si yo quiero tener un coche o una moto o un camión? Pues, por ejemplo, ambas o todas ellas son especializaciones de vehículo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues, hombre, podría renombrar esto y llamarle coche y crearme otra clase idéntica llamada moto, poner aquí atributos que sean específicos de moto y luego lo mismo con camión. Pero el problema es que acabaría duplicando mucho código. Si quiero 3 clases que van a tener todos estos atributos, a mayores lo que tenga el coche y a mayores lo que tenga la moto y a mayores lo que tenga el camión, estoy duplicando mucho código. Entonces, lo que nos proporciona la programación orientada a objetos es el mecanismo de herencia. ¿Para qué? Para reutilizar el código. Entonces, ¿cómo podemos crear una herencia? Pues lo podríamos crear de la siguiente manera. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí en este paquete. Y es de la siguiente manera. Voy a crearme una clase coche. ¿Vale? Voy a crearme, por ejemplo, una clase moto o motocicleta. De hecho, voy a poner las clases siempre en mayúscula, motocicleta. Y voy a crearme la clase, a lo mejor, camión. ¿Qué comparten todas ellas? Que son vehículos. Entonces, yo ya tengo aquí, y además, cada vehículo tiene un motor. Entonces, ¿qué comparten todas ellas? Pues una serie de atributos como puede ser fabricante, modelo, centímetros cúbicos, año, modo Sport, Speed y motor. Todo eso es algo común a cualquier vehículo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la moto tiene algo que igual pues, el coche no tiene, que es que la moto lleva un baúl o la moto lleva carenado. Entonces, son ciertas propiedades que sí forman parte de la moto, pero no del coche o de un camión. Y a su vez el camión tiene pues, una caja de carga, ¿vale? Donde guarda cosas con una capacidad. Y eso no lo tiene una moto, tampoco lo tiene un coche. Por lo tanto, son cosas muy específicas, muy especializadas, que son concretas de ese tipo de vehículo. Pero hay unas cosas que son comunes a todos. Por lo tanto, no queremos repetir lo que es común una y otra vez por tener clases muy concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la herencia? Pues simplemente con la palabra extends. Extends. Y ponemos aquí la otra clase, que es de la que queremos heredar, vehículo. Entonces, como las he creado en paquetes separados, veréis que nos da un error y es porque tenemos que importar. ¿Vale? Cuando está en un paquete separado, tendríamos que venir aquí y darle a import class. Entonces, desde aquí yo ya estaría heredando todas las propiedades de vehículo. Lo único que hay que tener en cuenta es la visibilidad de atributos, ¿no? Si yo aquí no pongo nada, esta visibilidad sería por paquete, que quiere decir que esta clase camión que está en otro paquete, pues si le creamos un constructor, os recuerdo que aquí tenemos atributos, constructores y métodos en todas las clases, ¿vale? Camión. Y aquí tratamos de acceder al método, o sea, al atributo fabricante, ¿vale? Para ponerle aquí un texto, nos va a dar un error y nos dice que no es público. ¿Vale? Entonces habría dos opciones, o hacerlo protegido, ¿vale? Por ejemplo, venir aquí y poner protected, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice, con lo cual ya sería accesible, o ponerlo público, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es que se pone como privado y se accede a través de métodos getter y setter. Entonces, podríamos o bien ponerlo público o bien protegido, pero el caso es que habría que asignarle un modificador aquí delante que lo que haga sea cambiar la visibilidad. ¿Vale? Entonces se puede poner así. Es más, podemos copiar esto, simplemente agregárselo a cada atributo. Esto lo que nos permite es que ahora, desde cualquier clase de estas, ya sea camión, coche, poder acceder a ese atributo. Entonces, ¿qué sería lo idóneo? Pues lo idóneo sería aquí, es decir, ¿qué tiene el camión? Pues el camión tiene una caja de carga, que tiene una capacidad. Pues le ponemos que esto tiene un DAOVER que es capacidad carga, que serían toneladas, ¿no? Pues eso es algo que no tiene la moto. ¿La moto qué tiene? Pues la moto, por ejemplo, también habría que hacer el extends en todos. Vehículo. Pues la moto podría tener, vamos a ponerle que tiene un baúl. O si tiene baúl, sí o no. Baúl. Lo ponemos como boolean, porque o tiene sí o tiene no. O sea, o sí o no. ¿Vale? Esto extends de vehículo también hay que importar la clase.
¿Y el coche qué puede tener? Pues el coche a lo mejor tiene aquí int número de pasajeros o número de puertas, por ejemplo. Una moto no tiene puertas, entonces no puertas. Entonces puede tener 3, contando la del maltero, o puede tener 5. O incluso hay coches que a lo mejor tienen más. ¿Vale? Entonces esta es la idea. Aquí habría que hacer también el extends de vehículo. ¿Qué nos permite esto? Pues si yo crease ahora un objeto de la clase, vamos a poner motocicleta, aquí lo idóneo es siempre poner el constructor también. Claro, lo que pasa es que no lo pongo por simplificar. De hecho, se puede agregar un constructor con el método super. El método super es un método que nos permitiría acceder a lo que sería la clase superior para acceder a los atributos, bueno, al constructor que está en la clase superior también. O sea, básicamente lo que logramos con esto sería crear una jerarquía. ¿Vale? Pues podemos lograr una jerarquía en la cual podremos tener varias clases. Por ejemplo, si lo ponemos así, podríamos tener aquí arriba la clase vehículo, y que a partir de ellas heredasen otras clases, como es la clase, vamos a poner aquí esto, y ahora poner aquí esto, ¿vale? Se pintan las flechitas así cuando sería una herencia. Podemos poner aquí que esta sería la clase motocicleta, y luego podría ser que hubiera varios tipos de motocicletas. Por ejemplo, podríamos tener una motocicleta que fuera, ¿vale? De cross, o sea, de campo, cross. O sea, motocicleta cross, ¿vale? Se podría poner el nombre de la clase pues, como motocicleta cross. Y otra que sea, pues, motocicleta de circuito o de carreras, que serían diferentes. Entonces, de esa manera podemos ir creando jerarquías. ¿Vale? Lo que no podríamos hacer con la herencia es heredar de más de una clase. Es decir, que tenga aquí, por ejemplo, la clase hijo y que aquí tenga extends de padre, madre. O sea, dos clases a la vez no podemos hacer extends. Sí podríamos hacer implements con lo que serían las interfaces, pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, en la herencia lo que haríamos es heredar. ¿Cómo podemos verificar que la herencia está funcionando correctamente? Porque a lo mejor creemos que la estamos haciendo bien, pero ¿cómo podríamos saber si la estamos haciendo bien o no? Comprobándolo en un main, como siempre, y depurando. Entonces, podríamos venir aquí y crear la clase coche. ¿Vale? Vamos a crear motocicleta, porque ya hemos creado varios coches, motocicleta. Y decir que la motocicleta sería Kawasaki Ninja, por new, y vamos a llamarle motocicleta. Entonces, de momento no tiene nada en el constructor. ¿Vale? Podemos asignarle valores así, con la notación punto. Por ejemplo, podemos cambiarle el fabricante de esta manera. Fijaros que estoy pudiendo acceder al fabricante en la motocicleta, cuando yo en la motocicleta no tengo fabricante por ningún lado. Eso es gracias a que le heredo ese atributo de vehículo. Esa herencia, para que nos entendamos, es una manera de reutilizar código. Es simplemente que el código que está aquí va a estar accesible en aquellas clases que lo hereden. Y el extends lo que quiere decir es que extiende el código. ¿Por qué? Porque le va a agregar cosas nuevas. Es decir, coge un código y le agrega cosas nuevas. Entonces, a nivel de terminología, esto se llama herencia y a este se le llamaría clase base o superclase o clase padre, mientras que las otras, a las que heredan, se les llamaría clase derivada o clase hija o subclase, ¿vale? Podría haber múltiples maneras de nombrarlo. A nivel, según leemos la literatura de programación de objetos, pues tiene varios nombres. Pero al final lo que importa es que esta clase hereda de esta otra, extiende esta clase, porque agrega cosas nuevas. ¿Vale? Aquí habría que crear el constructor también. De hecho, si le damos a generar, pasa algo muy curioso. Es que si le damos a generar aquí, constructor, ¿vale? Pues nos da la opción de elegir la superclase. ¿Para qué? Para que cuando se genere el constructor en la clase hija, se utilice una llamada que aproveche el constructor de la clase padre también. Eso se hace con super, una llamada especial. Por ejemplo, yo elijo qué constructor quiero de la clase superior, ¿no? Le doy aquí a OK. Y ahora le digo que para qué atributo quiero inicializar a mi constructor en local, que le digo que sea para el baúl. Y vemos que ahora nos genera un constructor. Vale, esto ya empieza a tener muchos parámetros porque en la clase superior hay muchos.
Pero vamos a fijarnos que aquí hay un super. O sea, esto de aquí lo que va a hacer es llamar a la clase superior. ¿Cómo lo sabemos? Porque si hacemos control clic sobre super, nos lleva aquí. Es muy importante saber navegar entre los archivos Java. Eso lo logramos con control clic, o sea, haciendo control clic sobre los diferentes archivos. ¿Vale? Entonces, vamos a terminar de crear esta moto. Claro, ahora al meter ese constructor, bueno, pues nos ha alterado esto y nos obliga a meter esos parámetros, ¿vale? Si no queremos que esto nos dé un problema, pues hacemos lo que decíamos de tener siempre un constructor vacío para poder crear objetos sin datos y que ya le pasemos los datos más adelante. ¿Vale? Constructor vacío normalmente lo vamos a dejar ahí siempre. Pues en mi método main, ¿vale? Ya se quita el error. Puedo ponerle aquí Kawasaki. Y ahora vamos a... Simplemente voy a añadir aquí un fin del programa con el objetivo de poner ahora un breakpoint aquí abajo. ¿Vale? Clic aquí, al lado del numerito este, para que se nos ponga un punto de ruptura. Y ahí vamos a hacer depurar. Y al depurar lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener un objeto, Kawasaki Ninja, que va a tener los atributos de esa clase motocicleta más los de la clase vehículo. Entonces vamos a comprobarlo con botón play, depurar. Entonces aquí lo vemos, vamos a ver si arranca. Y aquí vemos Kawasaki Ninja. Y si lo abro, pues vemos que tiene un baúl, un fabricante, un modelo, centímetros cúbicos, o sea, tiene un montón de propiedades que he heredado de la clase vehículo, incluido el baúl que es de esa misma clase. ¿Vale? Entonces esto es lo que logramos con la herencia. Y luego el siguiente concepto sería el de polimorfismo. ¿Qué quiere decir el polimorfismo? Bueno, podemos ordenar así, polimorfismo. Aquí probar a poner herencia. Y aquí probar a poner, bueno, si no queremos tener tanto comentario que nos confunda, dejar esto así y poner clases y objetos. Esto lo mejor siempre es esquematizarlo por puntos. 1, clases y objetos. 2, herencia. 3,